Vamos a dar la bienvenida también a todos los que se conectan tras la pantalla y los que van a ver este mensaje en la posteridad. Que el Señor te bendiga, y por recibir la palabra del Señor, la paz de Cristo sea sobre tu casa y sobre todos nosotros, y que el Señor nos bendiga así y nos prospere conforme prospera también nuestra alma. Amén. Amén. Hermano Santiago está con hartas pilas. Amén. Podamos también contagiarnos del hermano y poder también recibir con solicitud la palabra de Dios. En Génesis 1, 26 al 27. El que lo tiene dice amén. Amén. Estamos muy calladitos, hermanos. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo en tus manos. Queremos entregarte, Señor, el estudio de tu palabra. Que tú te glorifiques, Señor, en medio de todo lo que, Señor, nos quieres mostrar y enseñar, instruir. Y queremos sobre todo que nuestros corazones atiendan, Señor, estén atentos, Señor, porque, Señor, las palabras que tú, Señor, nos das, nos libran de muchas cosas y accidentes, aún, Señor, situaciones que vamos a enfrentar en el día a día, Señor. Por eso hoy quieres librar nuestra alma, Señor, del Seol, del enemigo, Señor amado, todo aquello que quieras, Señor, atentar contra tu propósito. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder, Señor mi Dios, compartir tu palabra, y aún te presto mis labios para que tu Espíritu sea quien guíe, Señor, este momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 El sermón de hoy titula, y lo puedes anotar ahí, la semejanza de la gloria. He querido leer Génesis 1, 26 al 27, quizá un texto conocido porque aún nos enseñan de niños cuando Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, a su imagen, a su semejanza. Pero muchas veces no entendemos y comprendemos que todo ello también se ha escrito por un motivo, no solamente para dar evidencia a la ciencia de que sí, Dios es el creador, amén, y creó la tierra en 7 días, no lo creó en 7 años, no lo creó en 7,000 años o en milenios, como muchas teorías lo plantean, sino que es clara la palabra de Dios que lo creó en 7 días. ¿Y por qué quiero hacer énfasis a esto? Alguna vez tomábamos un ejemplo análogo de la creación, cuando Dios dice, hágase la luz, y se hizo la luz, creó las aves de los cielos, creó todos los seres vivientes, creó al hombre, a la mujer. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Tú puedes preguntarte con mi vida diaria, con mi vida cristiana. Pablo toma ese ejemplo análogo también de la creación, cuando por ejemplo en 2 Corintios 5, 17, lo conoces bien, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el original, esa palabra nueva criatura significa nueva creación. Cuando Cristo está en nosotros, resplandece en nosotros, se hace la luz, así como Dios sopló en la nariz del hombre para darle aliento de vida. Dice que Jesús sopló también en sus discípulos para darle al Espíritu Santo. Es interesante, como que hay una sombra, hay un tipo y hay un antitipo, es decir, hay una profecía y hay un cumplimiento de todo ello. De la misma manera, cuando Dios está en nosotros, Cristo está en nosotros, somos una nueva creación. Y dice la palabra en Filipenses 1, amén, 6, que la obra que Dios comenzó en nosotros será fiel en perfeccionarlo hasta su venida. Es decir, que Dios sigue cumpliendo propósitos y procesos en nuestra vida, y cuando en la creación vemos que todo lo que hizo lo hizo bien, lo hizo perfecto y fue de agrado y para gozo de Él, de la misma manera todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo hace bien. Algunos dirán, pero estoy con esta situación en mi vida, estoy con esta situación en mi familia, pero todo ese proceso Dios lo usa ¿para qué? Para poder formarnos al Hijo de Dios en nosotros,
para que podamos ser conformes a la imagen de su Hijo, dice Romanos 8:29, y me voy a ir adelantando en ese sentido. Entonces, cuando tomamos en cuenta la creación como un ejemplo análogo de nuestra vida, es que debemos nosotros entender que todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo va a cumplir. Es todo un proceso. Es como que si nosotros estuviésemos quizá en el tercer día de la creación, o en el cuarto, o en el quinto, o en el sexto, pero llegado el tiempo donde el Señor dice descansó de sus obras, cuando nosotros también seamos recibidos en las nubes, cuando venga Jesús, el Señor descansará de sus obras y todo será perfecto, porque también habrá nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Todo esto tiene relación en lo espiritual, pero muchas veces nosotros queremos que las cosas se cumplan a mi conveniencia. Por ejemplo, ahorita les di esta palabra de que cada proceso que Dios permite en nuestra vida, Dios quiere hacer una obra en nosotros y la quiere cumplir, y todos decimos amén, porque nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar que Dios me va a sacar de esta enfermedad, que Dios me va a sacar de esta situación, que Dios me va a sacar de este problema en el cual estoy metido. Y claro que sí, porque Dios es Padre. Y si Dios es Padre, como hijos nosotros, Dios también va a cumplir su propósito en nosotros. Por eso el libro de los Salmos dice: oh Dios, grande es tu misericordia, no desampares la obra de tus manos. Dios nunca nos va a desamparar, amén. Llegado el momento, Dios te va a sacar de esa situación en la que estás. Llegado el momento, Dios te va a solucionar el problema en el cual estás. Quizás estás en crisis o estamos en crisis, Dios te va a librar de esa situación. Estás con una enfermedad, Dios también va a traer sanidad en su debido momento a tu vida. Y todos creemos firmemente que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero ignoramos muchas veces, cuando quiero leer nuevamente este verso 26, ignoramos qué es lo que Dios quiere de mí. Porque muchas veces pedimos y exigimos ¿qué podemos pedir a Dios y que Dios haga en mí? Pero ¿qué pide Dios? Y a la luz de la palabra, enfáticamente dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Y hoy lo que vamos a ver es algo bien interesante, que cuando yo estaba regando ahí el patio, ahí con manguera, tú sabes bien que cuando llueve se forma un arco iris, ¿no ve? Y qué bonito es cuando ves arco iris. Pero yo bonito me gustaba cuando regaba y ahí con la manguera también hacía hacia arriba el agua delante del sol y se formaba un arco iris. ¿Cuántos han hecho ese experimento? Es bonito, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué lindo arco iris, y Dios me hablaba por medio de ello. Pero puede ser una señal que a veces yo puedo atribuirlo a mí. Ay, qué bonito, mira, Dios me está hablando por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de estas cosas. Pero no vamos mucho más allá. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? No a tu vida, sino que quiere reflejarse con esa gloria a lo que quiere tratar contigo o quiere tratar con tu familia. Y cuando yo formaba así un arco iris, me gustaba mucho, me iba a la palabra de Dios. Y en Ezequiel 1:28 claramente Dios le muestra una visión al profeta Ezequiel, que es el comienzo de su ministerio, todos los juicios que iban a venir por causa de la desobediencia, de la rebeldía y todo ello. Pero dice ahí, así como un arco iris, fue semejanza de la gloria de Jehová. Lo dice textual, lo vamos a leer más adelante. No me quiero adelantar, pero quiero ir sentando las bases. Ese arco iris fue como la semejanza de la gloria de Jehová, es decir, esa parte que tú ves un arco iris, o como muchos profetas vieron también quizá animales, cuadrúpedos, arcángeles, ángeles. Si alguna vez tú has visto y has tenido sueños, ¿no? Porque hay visiones y sueños que Dios te da, y otros son pesadillas porque te comiste el chancho tarde anoche, entonces ya pues por algo las pesadillas, ¿no? Pero cuando son esos sueños de parte de Dios, como que Dios te muestra cosas que no tienen coherencia, pero revelan la gloria que Dios quiere mostrar. Y cuando me iba a este pasaje, me hacía volar la cabeza el Espíritu Santo cuando Pablo también usa esta palabra, cuando dice que la gloria de Dios, es decir, la gloria, el hombre es la gloria de Dios.
y la mujer la gloria del hombre. Y ahí me iba a enfatizar mucho a lo que Dios también nos quiere enseñar hoy. Amén. Pero quiero partir con esto, ¿no? Que si bien hay situaciones en las cuales estamos pasando, Dios va a cumplir su propósito. De eso no tenemos que tener duda de ello. Pero ¿qué es lo que Dios nos está queriendo hoy enseñar? ¿O qué Dios quiere de mí? Sabemos que lo que Dios comienza, lo termina. Y la obra que Dios comenzó, la va a perfeccionar. Amén. Todos los que estamos en el camino de Dios, Dios perfecciona lo que Él ha comenzado, porque Él no se olvida de la creación. Dice la palabra que Él la sigue sustentando. Como las avecitas también, nuestra hermana Lina creo la semana pasada decía, ¿no? El miércoles, como las avecitas Dios les da el alimento, sin que busquen el alimento. Y ustedes busquen el reino de Dios, dice, y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Pero en ese sentido Dios termina lo que comenzó, no lo deja a medias. Pero sin embargo Dios quiere enseñarnos más allá de que busquemos a Dios solamente para salir del problema, que busquemos a Dios solamente para salir de la situación, o que busquemos a Dios solamente para que termine lo que comenzó, porque ya estoy desesperado, porque yo ya quiero que Dios haga conmigo. Más allá de eso, vas a entender que si comprendemos la palabra de hoy, vas a ver que el Señor va a hacer ese milagro que tú esperas, porque el Señor no quiere demorar tanto en el proceso en el que estás, sino quiere acortar. ¿Por qué? Porque Él quiere que vayas avanzando y vayas creciendo. Quiero que te anotes 2 Tesalonicenses 2 al 3. Yo lo voy a leer. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bueno, esto ya lo estamos leyendo en los devocionales, pero el Señor quiere también que empecemos por esto, porque muchas veces por sueños o por muchas cosas, en este caso la iglesia de Tesalónica estaba siendo turbada y movida fácilmente. Estaban teniendo miedo porque pensaban que Jesús ya había venido, porque alguien les había engañado. Nadie os engañe, dice ahí, nadie les mueva fácilmente del modo de pensar, ni se conturbéis por espíritu ni por palabra. Por eso a veces hay que discernir a unos espíritus. Cuando alguien viene y te visita a tu casa, muchas veces nos perturban y nos conturban en el sentido de lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nos hace mover del modo de pensar. Y de la misma manera, cuando tenemos sueños, visiones, también nosotros somos engañados de alguna manera, porque atribuimos que ese sueño, esa visión es para mí. No, esa visión, lo que Dios te pone es para aquel que necesita ayuda o necesita oración. Como mi mamá siempre nos ha enseñado, ¿verdad? Cuando Dios pone en tu mente una persona, es para que ese momento ores por esa persona. No es para que te olvides, no. Dios está poniendo una persona en particular en tu mente, ora por esa persona, porque está atravesando seguramente un momento muy difícil. Entonces nadie os engañe, y no nos engañemos a nosotros mismos cuando tenemos pensamientos o sueños y pensar que todo eso se trata de nosotros, y sin embargo se trata mucho más allá, es decir, del propósito de Dios para que podamos nosotros entender. Mira, acompáñame a Ezequiel 1:28. Ezequiel 1:28. Está después de Lamentaciones. Es interesante que Ezequiel, el significado es: Jehová es mi fortaleza. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 1:28: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, subraya ahí, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno
que hablaba. Quiero volver a leerlo porque aquí hay mucho énfasis que vamos a dar. Como parece el arco iris que está en las nubes, el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. En Apocalipsis 4:3 también vemos parecido igual, aquellas visiones que también fue dado de parte del Señor a Juan, el amado, el discípulo amado. En Apocalipsis 10:1 de la misma manera, pero resumiéndotelo, quiero que vayamos viendo que cuando Dios está dando a Ezequiel una visión, y puedes leer todo el capítulo porque hay muchas visiones que le da, pero algo sencillo a lo que Dios me mostraba, un arco iris. Esa visión, dice, era la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Tú sabes bien que la gloria de Dios es Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Por algo también vemos que el discípulo amado en Apocalipsis, Juan, cuando ve una visión, dice ahí de una piedra preciosa como el jaspe bruñido de bronce, dice que ahí Jesús le está tocando el hombro y le dice: tranquilo. Ese momento, Juan dice, se postró. Ese momento se postró, porque no era la visión que tenía Juan, no era la visión que tenía Ezequiel, no era la señal que querían los judíos pedir por todo lo que estaba ocurriendo, que sepan cuándo va a venir el Señor. Aún en Hechos 1 los discípulos decían: Señor, ¿cuándo va a ser tu advenimiento? Eso solamente está en la sola potestad del Padre, decía Jesús. Y muchos judíos querían señales, visiones. Tú y yo queremos confirmación, que Dios nos muestre una señal de que Dios está conmigo, que Dios me muestre una señal, una visión de que debo hacer algo. Y los griegos piden conocimiento, quieren sabiduría, muchos quieren llenarse de conocimiento, de letras, pero sin embargo todo eso hablaba de la semejanza de la gloria de Jehová, y lo vamos a ver. Todo apuntaba a cómo debería yo responder a lo que Dios me está mostrando, y quiero que entendamos esto. Ahí Ezequiel tiene un don, se puede decir, una bienaventuranza de poder ver visiones muy extrañas. Vio seres vivientes, ¿no? Hombres, aspectos muy extraños, ¿no? También vio ruedas, dentro de las ruedas ojos que se movían, y todo eso describe Ezequiel en el primer capítulo, ¿no? Pero luego ahí, como parece el arco iris, dice, ¿no? Cuando yo vi, me postré sobre mi rostro. Pero ahí donde vamos a hacer énfasis es cuando dice: esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Es decir, todo lo que Dios llega a mostrar al hombre es para que el hombre pueda ver y entender de qué trata la gloria de Jehová, de qué trata la gloria del Señor. Y todo eso era una semejanza nada más. Era mostrar lo que estaba Dios queriendo enseñar al profeta. Y toda visión de la gloria es una semejanza de la gloria, pero sabemos que la gloria de Dios es Cristo, ¿no? Él no es una semejanza, sino que Él descendió a semejanza de hombre, y aunque Jesús era 100% Dios, lo vimos en carne. Solamente los discípulos, algunos de ellos lo vieron ya con el cuerpo glorificado en la transfiguración. Esto está en Mateo 17:2. Pero más allá de eso, las visiones llegan a ser una semejanza de la gloria de Dios, y lo que Dios quería mostrar y lo que Dios te va a mostrar también de aquí en adelante es para que puedas entender de qué trata lo que Dios nos está mostrando en ciertas situaciones que llegan a ser también semejanza de la gloria de Dios. En el capítulo 1 vemos que cuando Dios le da una palabra a Ezequiel, le dice hombre, o le dice hijo de hombre. En otras palabras, reconoce quién eres tú y quién soy yo. Tú eres un hijo de hombre, pero yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Altísimo, el que habita en la eternidad, el que habita en el corazón humilde. Y cuando le dice muchas veces a Ezequiel hijo de hombre, es para que reconozca cuál es su situación. Es decir, que en otras palabras, hacerlo sentir cuán pequeño es el profeta, cuán pequeño podemos y somos nosotros.
que no debemos creernos, wow, que tenemos la última visión, que tenemos la última palabra, o somos como Elías, ya todos los mataron, Señor, solamente yo quedo y ya me buscan para quitarme la vida. No, a veces nos creemos lo mejor en conocimiento, en el trabajo, en lo que somos y en lo que hacemos, pero el Señor eso está usando para que reconozcas cuán pequeño eres. Eres un hijo de hombre. Lo que hizo Ezequiel, lo que hizo Juan fue postrarse enseguida a los pies del Señor. No sé si has visto en el mundial muchos que se postraron, ¿verdad? Metían gol o perdían, oraban, se inclinaban y oraban. Como dice el hermano Lucio, muchos de ellos no son cristianos, y hay que discernir también ahí, porque muchos son musulmanes y otros son de otras religiones. Pero ve ahí bien el temor que tienen las personas cuando se inclinan delante de una visión, de una gloria que han experimentado, que han entendido. Cuando tú tienes un trabajo y Dios te ha regalado un trabajo, te postras enseguida diciéndole gracias, Dios. Aquí lo que Dios nos va a enseñar, mi hermano, es mucho, amén, para que en ningún momento haya orgullo en nuestro corazón. Cuando hay algo que sucede en tu vida, en tu familia, te postras y le dices gloria a Dios. Le das la gloria al Señor, porque muchos pueden postrarse, pero muchos, esa oración no llega al techo, porque muchos no tienen a Cristo, con todo respeto. Y si ven los jugadores del mundial, pues como dice un hermano, pues que me soporten, ¿no? El que no tiene a Cristo, por más que se arrodille y por más que diga gracias Dios, pero su vida no es a semejanza de Dios como lo creó, ya vamos entrando en tema, no está entendiendo la gloria de Dios. Por más que tú y yo podamos darle gracias a Dios, pero nuestra vida no está reflejando que Dios dijo, haremos al hombre a semejanza, a imagen y a semejanza nuestra, no estamos entendiendo cuál es nuestro propósito. Dios va a hacer y va a cumplir contigo lo que ha dicho, y te va a suplir lo que necesitas y va a hacer lo que debe hacer, pero Dios te está pidiendo mucho más allá. Ese mandato que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba significando, y me adelanto, significa que nosotros deberíamos darle excelencia a la gloria de Dios. Así cuando Pablo, lo vamos a leer, dice que la mujer fue creada del costado, fue creada tomada del hombre, el varón dice que es la gloria, es gloria de Dios, y la mujer gloria del varón, significa en otras palabras que aquella mujer debería reflejar la excelencia de la gloria de su esposo, porque en ese contexto Pablo está hablando también en un matrimonio. Es decir, entre esposos o matrimonios, la esposa tiene que reflejar buen testimonio como es su esposo. Si su esposo es misericordioso, la esposa está creada a semejanza del varón para que le dé excelencia al varón, y también de la misma manera tenga un mismo sentir y se comporte de la misma manera como es el varón. ¿Se va entendiendo? Y el varón, wow, mucho más, a semejanza de Dios ha sido creado. Conforme a la imagen del Hijo, Dios quiere que seamos hechos, es decir, podamos en todas las situaciones ser creados conforme a la imagen del Hijo. Romanos 8:29, es decir, que el proceso o el propósito de nuestra salvación es que Cristo sea visto en mi vida. Si yo he sido creado a semejanza de Dios, significa que yo debo darle excelencia. Por algo Dios ahí le dice que enseñoreen sobre los peces del mar, sean buenos mayordomos, sean fieles, hagan esto, sean equitativos, hagan y obren justicia. En ese capítulo 1, versos 26 y 27 hay mucho, y no lo engloba solamente al varón. Dice que varón y hembra los creó, es decir, al hombre, al varón y a la mujer. Es decir, no está desmereciendo a la mujer, sino está diciendo que si ha sido creado conforme a la imagen de Dios, a su semejanza, pues refleja la excelencia con lo que es Dios. ¿Cómo es Dios? Si Dios es justo, yo soy justo. Si Dios es misericordioso, soy misericordioso. Si Dios es santo, nuestra manera de vivir sea santa, como dice Romanos 12, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces llegamos a un punto donde ya no queremos, pues no,
Yo solo quiero que Dios me libre de mis problemas, de mis enemigos, supla mis necesidades, lo buscamos por los panes y los peces, pero de repente cuando queremos nosotros entender que Dios te pide mucho más, que seas como Él, a su semejanza, obres de la misma manera. Si Él es amor, camines en amor. Si Él es luz, pues sé luz, no andes en tinieblas, no andes haciendo cosas por debajo que no debes hacer. Si no, no estás creado conforme a la semejanza de Dios y solamente quieres a Dios para salir nomás de la situación. Entonces, un poquito ya me adelanté. Eso significa postrarse, eso significa rendirse, significa arrodillarse. Muchos nos dan el ejemplo cuando vemos a personas árabes que vemos que a ciertas horas se inclinan sin importar quién les mira. ¿Has visto? Se inclinan, se arrodillan y empiezan a orar a un Dios que no existe, con todo respeto. Pero tú y yo, cuando tenemos una buena noticia, cuando predicamos la palabra, ¿qué es lo que hacemos aquí en el templo? Y poco voy a abrirles mi corazón en este sermón. Es doblar rodillas y decirle: gracias Dios, porque aún lo que ni escribí, tú usaste para que pueda ser glorificada tu palabra, porque yo no soy nada. Eso es lo que Dios quiere, que lleguemos a eso. Cuando hay viajes misioneros, aunque me vean como loco, yo entrando pisando suelo de otra nación, yo me arrodillaba, aunque me vean como quizá un árabe o musulmán, no me importa a mí, ¿no? Yo decía, bueno, algo me harán o me verán chueco y todo eso, pero yo tocaba otro suelo que no era el suelo donde yo nací y le daba la gloria a Dios, porque yo no soy impresionado por el mar, soy impresionado por la gloria, como el diablo le mostraba a Jesús. No, nosotros somos impresionados porque Cristo es la gloria y Cristo tiene que ser visto a ese lugar donde Dios nos llevó. Y yo me inclinaba y me postraba. ¿Por qué? Porque era una señal, una visión, una semejanza de la gloria de Dios. Pero lo que Dios quiere es verme rendido a Él, entendiendo que yo no soy nada, entendiendo que sin Dios pues no puedo hacer nada. El Dios sigue siendo Dios, aunque yo no exista, pero yo sin Dios no soy nada, no somos nada. Amén. Mira, hemos leído Génesis 1, 26 y 27. Ahora leamos Génesis 5, 1 y el verso 3. Y aquí vamos cerrando y aplicando la palabra. Génesis 1, 5, mejor dicho, Génesis 5, 1 y el verso 3. Dice el verso 1 del capítulo 5. Ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y el verso 3. Bueno, sigamos. El verso 2 también. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Wow, qué bonito. Tú sabes bien que ya Abel había sido liquidado por su hermano Caín, por envidia, por celos, porque no aguantaba a su hermano justo que hacía bien las cosas. Y Caín, bueno, tuvo celos y ya de una vez lo desapareceremos de la faz de la tierra Y bueno, dicho y hecho, Caín lo mató a Abel. Pero dice, después de 130 años, dice que Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Hay mucho de aquí, de la descendencia del cual también viene Abraham. Hay mucho de qué decir, pero quiero enfatizar cuando dice conforme a su imagen, y dice ahí un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, es decir, va a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. No en prosperar en esta vida, tener casas, tener autos, tener un buen trabajo, tener plata, tener placeres, tener deleites. Eso no es ser conformes a la imagen del Hijo y conforme a la semejanza que Dios te creó. Adán mismo está diciendo conforme a la imagen de su papá, a su semejanza, porque este va a cumplir el propósito por el cual yo le he creado. Dice el libro de Isaías, y me olvidé este pasaje, pero si alguien me lo busca, creo que está en Isaías 40 por ahí, cuando dice que para gloria de Dios hemos sido creados. Dios nos creó conforme a su semejanza para que le demos gloria.
no para que nos llevemos la gloria, no para que todo lo que Dios me permite, me ha dado un buen trabajo, me ha dado sustento, me ha dado, no sé, pues dinero, me ha dado placeres. Qué lindo, Dios me ama. No, Dios no te creó para eso. Dios te creó para que seas conforme a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo, para que seas conforme a la imagen del que te creó, para que le des excelencia y le des la gloria a Él. Y empezamos dándole la gloria cuando nos postramos, y cuando sucede algo, ese momento inclinamos nuestras rodillas y decimos: Señor, a ti es la gloria, todo te lo debemos a ti, nada, Señor, es nuestro, no somos nada, mi hermano. Muchas veces nos ponemos a pensar: Señor, y yo cuando ahí voy manejando y digo: Señor, soy un gusano, soy, Señor, nada sin ti, porque es la verdad. Pero ¿cuántos nos creemos muchas veces la gran cosa? Que creemos que tenemos un buen trabajo, wow, tenemos la inteligencia de Einstein o superior a esos parámetros, y nos creemos que somos pues los afortunados. Gloria a Dios por lo que Dios te dio y por lo que hizo en ti y por lo que tienes también esa inteligencia. Pero no te olvides que a semejanza de Dios has sido creado, conforme a su imagen. Amén. También ahí el capítulo 9, verso 6 de Génesis, dice la palabra: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9, 6, ¿estamos bien? Entonces está bien. Será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ok. Por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aún el Señor mismo, Jesús, dice que iba a demandar la sangre inocente de Abel y de Zacarías, de aquellos justos que murieron de una manera no muy bonita. Zacarías lo mataron en el templo, o sea, entraron al templo. En otras palabras, curioso, ¿no? Y lo mataron entre el templo y el altar, dice la palabra. Abel de la misma manera, pero dice que la sangre inocente clama, dice el Señor, porque a imagen de Él fueron creados. Santiago 3:9 dice también que tu lengua sea controlada. No está hablando del don de lenguas, sino el don de controlar la lengua, ¿sí? De que puedas cerrar la boca y no maldigas a tu hermano, que conforme a su imagen de Dios ha sido creado. No hables mal de aquel hermano por el cual también ha sido creado a la imagen de Dios. Ahí también hay mucho que reflexionar, ¿no? ¿Cuántos hablamos mal de las personas que están afuera, de los que están aquí adentro, y estamos murmurando y decimos esto y el otro? Conforme a la imagen de Dios ha sido creado. Santiago 3:9, te lo regalo gratis para que lo leas y lo estudies en la casa. 1 Corintios 11, 7 al 9. Pablo está aquí tomando en cuenta este pasaje de la creación, como también en algunos pasajes ya hemos citado, como Dios también, o Pablo y muchos usaban como ejemplo análogo la creación para entender que somos nueva criatura y que lo que Dios comenzó lo va a perfeccionar y lo va a culminar. Pero algo que no nos gusta reconocer y entender, y somos oídos sordos, es para qué Dios nos creó. 1 Corintios 11, 7 al 9 dice la palabra: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen, ¿y qué dice? Y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y hasta ahí vamos a leer, porque después hay algunas situaciones que en algún momento hemos leído o hemos estudiado sobre la madurez, ¿no? Ahí habla del velo, pero hay cosas espirituales que son más importantes que cualquier ritual o ceremonial o tradiciones que a veces en la iglesia se ha metido. Pero no vamos a meter ahí porque ya hemos estudiado. Ahí dice: la mujer es gloria del varón y el varón es gloria de Dios, imagen de Dios. Esa palabra gloria en griego es doxa, habla de reputación, habla de crédito, honor, adorno, belleza, o una corona que indica un alto rango. A imagen de Dios ha sido creado el varón. ¿Cuánto honor le estamos dando a Dios? ¿Cuánta belleza o corona de alto rango le estamos dando también al Señor? Y cuando dice ahí la mujer es gloria del varón, Pablo habla de gloria en el sentido de una persona que muestra la excelencia
de otra. Wow. Una persona que muestra la excelencia de otra. Imagínate, tú como hijo, ¿qué excelencia estás mostrando de tu padre? Siempre decimos, un niño o una niña malcriada, ¿qué está reflejando? Así como son sus papás, ¿o no? Ya, todos calladitos, ¿no? Por eso que como papás debemos enseñar bien a nuestros hijos. Por eso dice el libro de Proverbios que el niño consentido es vergüenza ¿de quién? De su madre. Entonces el hijo consentido, no, tiene que recibir disciplina, corrección, porque tiene que dar excelencia de quién es su mamá. La esposa de la misma manera, del varón, de su esposo. Si su esposo está honrando a Dios, si está haciendo semejanza de Dios, la esposa tiene que ir en ese mismo camino de entender que debe dar excelencia de la misma manera al varón. Es decir, entender que debe vivir como el varón. Porque si no hay una discrepancia, ¿cómo van a andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Es de la misma manera en la iglesia. Alguien que está con una postura aquí, que no le gusta escuchar los mensajes de los hermanos que comparten aquí en el altar, pero después sí les gusta escuchar prédicas de otros pastores, joviales, juveniles y tanta cosa. Estás desviando, te estás conturbando, así como los tesalonicenses, porque no estás entendiendo cuál es la visión donde Dios te puso, cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo en esa iglesia. Y prefieres escuchar otros que ni oran por ti, pero aquellos que realmente cuidan por ti, no los escuchas. ¿Sí o no? Duro, ¿verdad? Da ganas de llorar, mi hermano, porque uno se desvive por la iglesia, uno se desvive por cuidar la grey del Señor, pero muchos valoran, como Pablo decía en su momento, a otros falsos apóstoles, a otros pastores elocuentes, a hermanos que sí me entienden, a hermanos que sí, con ellos comparto. Pablo mismo decía, seguiré gastando de lo mío, aunque amando más, sea amado menos. A Pablo igual le resbalaba, perdón por la expresión, porque él sabía que a quien servía era Cristo. Y si uno ya dio todo el consejo a la persona, pues la sangre esté sobre su cabeza. Eso decía Pablo. Y de la misma manera actuamos nosotros. No rehusamos nunca, hermano, darte todo el consejo de Dios, enseñarte todo lo que sabemos que fue dado por gracia de Dios. O alguna vez nos hemos privado de que no, esto no le voy a enseñar porque es un secretito. Nadie rehúsa dar todo el consejo de Dios o lo que sabes, pero muchas veces no son bien recibidos, ¿no? Porque no hay entendimiento de cuánta gloria y excelencia deberíamos mostrar a Dios. Entonces, el argumento de que habla ahí de la mujer, ¿no? Es decir, habla de la excelencia que debe dar también al varón, porque también la mujer fue tomada del varón y fue creada como ayuda idónea. Pablo no está negando que la mujer también fue hecha a imagen de Dios y también a semejanza de Dios, como hemos leído Génesis 1:27. Tampoco está negando que refleja a la mujer la gloria de Dios, si no está hablando de un contexto de matrimonio, porque alguno ya diría, no, pues aquí está como que machista, ¿no? La predicación, no, la palabra de Dios hay que interpretarla correctamente. Ahí está hablando de un sentido de matrimonio, porque en esa iglesia de Corinto había un desorden total. Por eso que el matrimonio tenía que reflejar la gloria de Dios. La esposa, pues sepa comportarse. El varón, de la misma manera, no busque otras personas, sepa comportarse también. Y bueno, no estamos en una clase de matrimonios, ¿no? Pero bueno, en ese contexto está hablando también ahí Pablo, ¿no? Es decir, que se demuestre con las palabras, con las actitudes, con todo lo que tú eres, cuánta excelencia le das al que te creó. Si tú eres conforme a la imagen del Hijo, y debemos ser conforme a la imagen del Hijo y conforme a la semejanza e imagen de Dios hemos sido creados, tenemos que darle excelencia a Dios, porque eso lo dice Isaías. ¿Alguien lo encontró ese pasaje? ¿No? Amén. Amén. Isaías, gracias, pastor. Isaías 43:7. Amén. ¿Qué dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Qué bonito. Palabra de Dios. Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Y el propósito que dice Isaías, dice Dios: para gloria mía los he creado, porque yo los formé y yo los hice. ¿Cuántos hemos sido sacados de situaciones difíciles? Todos, ¿verdad? Hemos visto señales, hemos visto visiones, porque aún esa sanidad ha sido una señal de Dios. Pero lo que Dios quiere hacer de todo ello, ¿qué es? Que se forme Cristo, el Hijo de Dios, en tu vida y seas conforme a la imagen del Hijo. Seas maduro en el modo de pensar, maduro en el modo de actuar, maduro en todas tus relaciones. Eso es lo que Dios pide de ti. Pero ya habíamos dicho que las señales no cambian el corazón a nadie. Si no, entonces muchos que han sido sanados hubieran adorado a Dios. Esos judíos leprosos 9 que fueron sanados, pero ninguno vino a darle gracias a Dios. Entendieron que había una gloria, una semejanza en esa sanidad, pero nunca fueron salvos. Y si tomamos en cuenta lo que enseña ahí la palabra, esos leprosos están en el infierno, sanos, pero en el infierno. Pero ese samaritano que no era del pueblo, ¿qué pasó cuando Jesús le sanó? Se postró y Jesús mismo le tocó. Ceremonialmente muchos decían que si alguien tocaba a un leproso te hacías impuro, pero cuando Jesús le tocó al leproso, al contrario, quedó sano. Cuando tenemos a Dios, mi hermano, no hay nada que nos haga impuros. Y haciendo un paréntesis, en todo lo que va a ocurrir también en este mes acá, en esta ciudad, no pienses que eso te está contaminando a ti, porque bien enseña la palabra de Dios que tú crees bien que hay un Dios y que los demás son ídolos, no son dioses. No hay nada que tú puedas, cuando camines y veas algo por venir aquí a la congregación, ay, no, es que me estoy contaminando. Nada. Si no, Jesús se hubiera contaminado cuando le tocó a alguien impuro, inmundo. Nada te contamina. Otra cosa es cuando quieres ir a ver cómo bailan, ¿no? Ay, es otra cosa, ¿no? Ay, ya la regaste, ¿no? Pero cuando estás viniendo aquí, no digas, ay, no, me estoy contaminando. No, mi hermano, hay un solo Dios, amén. Y ese es el que tiene la fe madura. Te animo a que leas 1 Corintios 8, 9 y 10 y vas a entender a qué me refiero, amén. Entonces, hay que entender eso. Entonces, vemos ahí en el niño que es consentido. Si no refleja que se porta bien, pues no está dando excelencia a su madre. Si la esposa, la mujer, no está caminando como debe caminar, pues no le está dando excelencia al hombre. En otras palabras, le está haciendo quedar mal al esposo. Si el esposo de la misma manera no está sabiendo honrarla a la mujer, pues de la misma manera no está dándole excelencia a aquella que también Dios la creó a su imagen. Lo que Dios quiere es que podamos darle gloria, porque hemos sido creados a su semejanza. Amén. Hemos sido creados a su semejanza. Miren algunos textos. Salmos 17:15. Salmos 17:15. Dice la palabra: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué bonito. Yo quiero esto, yo anhelo. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando estemos en el cielo y seamos a la semejanza de Cristo. Ah, qué bonito va a ser eso. Pero eso no solamente hay que esperar que ocurra ahí, sino que cuando nosotros estamos en esta tierra también. En cuanto a mí, yo veré, Señor, el rostro de tu justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, cuando realmente yo entienda que vivo por ti y para ti, que debo reflejar excelencia a tu gloria, porque conforme a tu semejanza he sido creado, y estaré satisfecho porque he hecho tu voluntad. ¿Cuántos oran de esa manera? Porque Jesús oraba y él decía: me preparaste cuerpo, dice el autor de Hebreos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo sé, no sé si compartes conmigo, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos satisfechos, porque Señor, hice tu voluntad, pero sigo siendo un siervo inútil, porque reconozco mi condición, reconozco que la gloria no es para mí, la gloria es tuya, y yo me postro
y me pongo y me rasgo mis vestidos y rasgo mi corazón, porque sé, Señor, que lo que pasó o lo que sucedió es porque se debe solamente a ti. En ningún momento hay que atribuirse la gloria. ¿Qué dice Romanos 6:5? Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Wow. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, semejanza, anota que es la gloria de Dios. Semejanza es crear, darle excelencia al que te creó. Y si hemos sido plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si Cristo murió en debilidad, pero es poderoso, porque también tú debes pasar igual situaciones de debilidad, es decir, situaciones como Pablo y muchos apóstoles, con enfermedad, con alguna situación, con alguna crisis, con alguna necesidad, porque eso es ser semejante a la muerte, es decir, renunciar también a tu vida misma. Lo decíamos en la alabanza, aquel que milita en las cosas de Dios, y está hablando en un término militar, no se enreda en las cosas civiles, porque se debe a aquel que lo contrató y lo puso como soldado, dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué nos enredamos en muchas cosas si no sabemos que Dios nos puso como soldados de Él? Para no enredarnos en otras cosas, sino le demos excelencia, porque hemos sido creados a su semejanza. Y si hemos sido creados también, implantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Si hemos clavado con Cristo ahí en la cruz nuestra carne, sus pasiones y sus deseos, estamos entendiendo a la semejanza de la muerte de Cristo también hemos sido creados o hemos sido plantados, como dice aquí Pablo, porque he renunciado yo a mis deleites, a vivir en la carne. Entonces estoy entendiendo que le estoy dando excelencia al Señor, porque he sido creado a su semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Wow, vemos a Jesús que tomó semejanza de hombre. Y el capítulo 8:29, que lo estoy citando mucho, es: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, dice ahí, hermanos. Wow. ¿Cuántos reconocemos nuestra condición? Así cuando Ezequiel tuvo la visión, y así cuando tú tienes una situación, ese momento te postras y le das excelencia a Dios y sabes cómo debes comportarte. Como vemos ahí, aquel leproso, te voy a citar textos por factor tiempo, Lucas 5:12 al 16, para que lo leas. Cuando también ahí el Señor sana a un leproso, y le dice Jesús también que vaya y conforme a la ley de Moisés, y vaya y se presente también ahí para testimonio de ellos. Pero dice que se postró y le rogó y le dijo: Señor, límpiame si puedes. Humildad, no merecimiento, de decir: Señor, dame esto porque merezco, dame lo que necesito porque lo merezco, Señor. No, ese leproso vio la gloria de Dios, vio a Cristo y se postró en ese momento y le pidió con humildad: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuánta humildad nos falta? Pero dice también Mateo 24:24, lo puedes anotar igual, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Eso dice la palabra. Ten cuidado cuando a veces vemos señales, prodigios, pero nos quieren engañar. O en algún momento, posiblemente, dice hasta posible, aún engañarán a los escogidos. Está hablando de ti y de mí. Tengamos cuidado, porque todo lo que vemos solamente es semejanza de la gloria de Dios, para que tú te postres delante de Él y sepas vivir dándole excelencia al que te creó. Amén. Amén. Entonces, también vemos igual
en ese pasaje que te dictaba de Mateo, o mejor dicho de Lucas 5, 12 al 16, que así como el leproso se postró, más adelante Pedro, de la misma manera, cuando Jesús calmó la tempestad, Pedro dice que se postró y le dijo: Señor, soy hombre pecador. Vio la gloria de Dios. Todos los que estamos aquí, hermano, hemos visto la gloria de Dios, porque el unigénito Hijo, el Jesucristo, nos dio a conocer al Padre. Hemos visto la gloria de Dios. Pedro ahí se inclinó y dijo, como lo dice el profeta Isaías 6:5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pedro de la misma manera se inclinó, se postró, cuando reconoció que estaba delante de él el Rey de gloria, el Jehová de los ejércitos. Nosotros de la misma manera, cuando vemos alguna situación y hay gloria en lo que estamos viendo, cuando hoy nos reunimos de la misma manera, todo es semejanza a la gloria de Dios, a lo que vamos a ver también en la eternidad. Debemos postrarnos y decirnos: Señor, algo tú nos estás enseñando, algo nos quieres decir. Por eso ahí Ezequiel 1:28 lo hemos leído, que después de esa visión que fue la semejanza de la gloria de Jehová, cayó y se postró Ezequiel sobre su rostro, y luego el Señor le habló. De la misma manera que Juan también en el Apocalipsis, es decir, que el temor se le había apoderado de ellos. El temor se le había apoderado de Pedro cuando reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, que en ese momento no entendía ni lo conocía ni lo reconocía como el Cristo. Pero después de resucitar, oh mi hermano, cómo vemos la vida de Pedro y de todos los apóstoles. Entendieron que realmente Cristo es el Hijo de Dios. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció cuál era su condición. Pero muchos religiosos de la época en ese tiempo creían que no tenían pecado, pero su pecado permanecía con ellos, porque no había nada de humildad y no reconocían que todas las señales que Dios les había dado ya desde tiempos antiguos, cuando hizo temblar el monte Sinaí, cuando relámpagos, dice el libro de Hebreos, tocaba ahí la montaña, la gente tenía miedo y le decía a Moisés: tú habla por nosotros porque nosotros tenemos miedo. Con tantas señales se mostró ahí Dios, con cuántas señales también Jesús se mostró después de resucitar, pero ninguna de esas señales cambian el corazón del hombre. Pero los que estamos en Cristo sabemos y entendemos que si Dios dijo que el hombre y la mujer sean creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Cristo, conforme a la imagen y semejanza del Espíritu Santo, entonces debemos darle excelencia a Dios. Debemos entender que nosotros ahora vivimos para Él y no para nosotros, que Dios como Padre va a poder cubrir también y todo lo que se necesita en nuestras vidas, y va a traer solución a lo que necesitamos. Pero lo que Dios quiere hacerte entender hoy, mi hermano, es ese mandamiento que dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si todo lo que está ocurriendo solamente es parte para que puedas tú ser conforme a la imagen del Hijo, dale gracias a Dios, inclínate, dobla rodillas cada día, cada instante, y dale gloria a Dios, porque la vida que tienes no es tuya, Dios te la ha dado. El aire que respiramos, Dios nos los ha dado. El caminar, el poder mover nuestras extremidades es por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuántas señales tuvieron el pueblo judío? Y hoy en día tiene la gente queriendo abundar en conocimiento nada más, pero su vida no cambia, porque las señales, los milagros no cambian a las personas. Aunque Dios venga y se aparezca, como a veces uno piensa, ¿no ve? Y uno quiere, ¿no? Que venga y que se presente un ángel, que venga y que se presente así como los 3 que visitaron a Abraham. Yo también quiero darles de comer a esos 3 ángeles, que vengan y vengan. No va a pasar. Y si eso pasara, mi hermano, jamás tampoco tu vida va a cambiar, porque vamos a seguir
enorgullecidos u orgullosos, mejor dicho. Pero cuando Cristo está en nosotros y hemos visto la gloria de Dios, es decir, a Cristo, nuestras vidas van a cambiar y van a entender y decir: no, yo tengo que dar excelencia al que me creó, porque conforme a su semejanza he sido creado. Amén. Vemos los leprosos que se postraron también con humildad, mejor dicho, el samaritano, pero no aquellos judíos que se sentían merecedores. Vemos en el segundo libro, o mejor dicho, antes de eso, vemos al centurión romano, a la mujer sirofenicia cananea, que no eran del pueblo de Israel, pero Jesús los elogió por su gran fe, porque reconocieron su condición, a pesar de que tenía autoridad del centurión, a pesar de que aquella mujer también estaba necesitada y era excluida del pueblo de Israel, pero ella reconoció su condición y Jesús hizo con ella. ¿Por qué? Porque se postraron, porque entendieron que cuando vieron la semejanza, la gloria de Dios, a Cristo Jesús, al Mesías, ellos se postraron y entendieron cómo deberían vivir su vida. Amén. En el segundo libro de Reyes, lo puedes anotar también, capítulo 1, verso 1 al 18, hay una gran historia. Cuando el profeta Elías dice que está en la montaña, y cuando el rey Acab quería agarrarlo de una vez y estrangularlo a ese profeta que hablaba cosas que no debería hablar, a su conveniencia del rey Acab. Entonces manda oficiales y jefes de 50. Vino uno, dice, te lo resumo, vino un capitán de 50 con sus 50 y bien todo soberbio dijo: Elías, baja de ahí. Y ese rato dice que descendió del fuego y destruyeron a esos primeros 50. Vino otro también, otro grupo, y de la misma manera dice que con soberbia dijo: Elías, ven, desciende. Y de esa misma manera cayó fuego del cielo y los consumió. Es el mismo episodio en el cual los Boanerges, Juan y Jacobo, pidieron a Jesús cuando no lo fueron recibidos bien, y los Boanerges le dijeron a Jesús: Señor, no nos trataron bien, ¿quieres que pidamos fuego del cielo así como pidió Elías? Y los consumió. Fuego que descienda. Es pedir mal, ¿no? Por la gente. Dios nunca nos ha pedido y nos dice que pidamos el mal para nadie. No podemos pedir el mal para nadie, ni ¿cómo se dice? Ni encomendarles al mal porque nos hicieron mal. No podemos hacer eso. Y entonces de repente vino un capitán con sus 50, porque sabía la gran responsabilidad que tenía de ser humilde, de vivir una vida que agrade a Dios. Y vino y le dijo y se postró. Reconoció la autoridad. Hermano, tenemos en nuestras manos mucha gente. Quizá los que cuidan la grey de Dios tienen mucha responsabilidad, y nuestra responsabilidad es vivir humildemente. Nuestra responsabilidad es que si yo no vivo humildemente, si yo no vivo conforme a la imagen y semejanza de mi Dios, todos aquellos de los cuales Dios ha dado los podemos perder. Tú como padre debes entender eso también. Si no vives una vida que es conforme a la imagen de Dios que te creó, tus hijos y tu familia puedes perderlo en un momento. Tú como mamá de la misma manera. Como hijos puedes perder a tus padres porque no has vivido conforme a la imagen del que te creó. Tienes una gran responsabilidad, mi hermano. Hoy vemos que muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser pastoras. Mujeres que a veces también quieren ahí seducir a sus esposos porque yo quiero ser pastora, yo quiero ser pastor, pero no saben a qué se meten. Porque hoy escuchamos muchas noticias, ¿verdad? De que muchos han enriquecido, porque aparte de pastor quieren trabajar, quieren prosperar, quieren tener negocios. Eso no es ser pastor ni es ser pastora. La palabra de Dios es clara para los que quieren ser pastores, que si predican del evangelio, también vivan del evangelio. No te pide que hagas negocios, no te pide que hagas otras cosas. Ya, pues entonces ya no quiero ser pastor. Porque muchos quieren ser pastor por vanagloria nada más. Porque quiero que me reciban en sus casas, porque quiero por la vanagloria, pero no saben asumir el costo de pagar el precio, de luchar legítimamente. Porque hemos sido creados conformes a la imagen de Dios, conforme al propósito de la palabra. Lo que dice la palabra, yo de esa manera vivo para darle excelencia a mi Dios. Aunque tengamos que sufrir y vivir en pobreza, pero hemos pagado el precio para poder dar excelencia a Dios. Amén.
Pero hoy en las iglesias todo se ha distorsionado. Y en las iglesias piensan que no, el pastor tiene que también trabajar, que el pastor también tiene que tener negocios, que no, yo no quiero ofrendar, que yo no quiero esto. No, pues la palabra de Dios es clara. Lee 1 Corintios 9. Dice que el que predica el evangelio, viva del evangelio. Que también la iglesia pueda ser fiel al Señor, también pueda apoyar ahí a los pastores también con ofrendas. Y no, yo no debería decir esto, pero parece que no hay líderes que también comparten esto. Hay que decirlo, porque lo dice la palabra de Dios. Porque eso es dar excelencia a aquel que Dios te puso en el ministerio. Actuar de la misma manera como Dios te dijo que debes hacerlo. Amén. Entonces, ¿cuántos nos postramos así, doblamos las rodillas como aquel capitán de 50? Doblar rodillas ante la palabra, reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Al Dios. Santiago, que hemos visto la semana pasada, era considerado el que tenía rodillas de camello. Así le llamaban a Santiago, el medio hermano de Jesús, porque dice que todo el tiempo paraba de rodillas. Y qué lindo es, hermano, cuando doblamos rodillas, no nos duele cuando estamos ahí hincados. Podemos doblar las rodillas aún cuando estábamos en el otro lugar, lleno, que no era un piso tan decente. Y dolía las rodillas, pero hemos podido tener callos y ahora en cualquier lugar podemos doblar rodillas. ¿Cuántas veces has doblado rodillas para darle la gloria a Dios y decirle: Señor, mi comportar no es el adecuado? Pero no le digas de parado, dobla tus rodillas, pero sobre todo dobla tu corazón. Cuando los profetas decían: rasga tu corazón, rasga tus vestidos, no estaba hablando en lo físico, en lo literal, sino que en el corazón debía postrarse delante del rey, porque estábamos creados conforme a su semejanza. Y hemos visto milagros, hemos visto señales, pues debemos nosotros dar excelencia al Señor, mostrar la excelencia del otro, porque en último análisis tu vida y mi vida, ¿qué debe hacer y reflejar? Debe reflejar a Cristo. Eso es ser semejante al que te creó, dar excelencia a aquel que te le debes, a Cristo, mostrar cómo vive Cristo, cómo vivió Cristo. ¿O no dice la palabra que sigamos sus huellas? ¿O no dice la palabra que sigamos sus pisadas? ¿O no dice la palabra que vivamos como Jesús anduvo? Eso es dar excelencia a aquel que te creó. Así tiene que ser nuestra manera de vivir. No vivamos vidas solamente esperando milagros, esperando señales, esperando que Dios haga, supla, esto necesito, que Dios haga esto. Dios lo va a hacer, va a traer sanidad a tu familia, va a traer sanidad a tus padres, va a traer sanidad a tus hijos. Pero lo que Dios primero quiere es que entiendas ese mandato. Por algo está en Génesis 1. Dijo Dios: hagamos al hombre y a la mujer conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Podamos darle excelencia al Señor aun cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Amén. Por ejemplo, los hijos en la cultura jehovita significa, es decir, cuando tenían temor ante Jehová, se arrodillaban ante los padres para recibir bendición de Dios, porque ellos honraban a Dios a través de los padres. No estaban idolatrando a los papás cuando se arrodillaban, porque cuando el papá daba la bendición, los hijos se arrodillaban. No era idolatría, sino era entender que estaban honrando a Dios, porque de ellos venía la bendición de parte de Dios para con ellos. No sé cuándo como hijo tú has venido en temor y has dicho: papi, has bajado la cabeza, ora por mí. Mami, ora por mí, necesito tu bendición. ¿Cuántas veces has pedido que tu padre, que tu madre oren por ti? Eso es humildad, eso es reconocer por quién hemos sido creados. Eso es saber honrar al padre y a la madre que también te engendraron, que Dios permitió que los padres que tienes sean tus padres. Hónralos de esa manera. Ten temor también ante el Señor. El que dobla las rodillas con humildad fácilmente obedece y se somete a la autoridad. Eso no te olvides. El que dobla rodillas con humildad fácilmente obedece y se somete a la autoridad. El que tiene una humildad sabe reconocer fácilmente que debe ser obediente a Dios. Por eso que la fe siempre va a exaltar
a Cristo. Amén. Entonces, las visiones, los milagros, las señales o todo lo que tú puedas experimentar o hayas experimentado, solamente como Ezequiel, es una semejanza de la gloria de Dios. Y los que hemos visto la gloria de Dios, que es decir, a Cristo, hemos sido transformados. Pero el que hasta el día de hoy su comportar, su vida no refleja y da excelencia a Dios, es porque nunca ha visto a Cristo. Nunca ha visto la gloria de Dios. Pudo haber visto señales, pudo haber visto milagros, pudo haber visto muchas otras cosas, pero no ha visto a Cristo. Si realmente Cristo está en ti, vas a entender esta palabra, que para gloria del Señor hemos sido creados. Amén. Y que el Señor quiere que andemos también en sabiduría, con sabiduría, ser buenos mayordomos, como el Señor le dijo también ahí a Adán, conformes a la imagen del Hijo, en medio de todo ese proceso de creación que Dios sigue comenzando y perfeccionando lo que ha comenzado, valga la redundancia. Quiere formar al Hijo, quiere formar a Cristo en nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor. Que nada te cambie tu modo de pensar. Hoy está más latente, mi hermano, muchos videos, TikTok, redes sociales. Escucha a los que te enseñan la palabra, escucha a los que te enseñan, los que te visitan en la casa, que son de la iglesia, a los que vienen y cuidan de ti y oran por ti y velan por ti. Y no escuches otras cosas que te cambien tu modo de pensar. Y eso solamente provoca división. Dos visiones. No andas en la visión en la cual Dios ha dado a la congregación y estás andando en otra visión, juzgando, viendo, murmurando. Que nadie te conturbe, que nadie te perturbe, así como muchos hicieron en la iglesia de Tesalónica, que se inventaron una carta falsa de Pablo. Por eso Pablo mismo decía: ni por carta mía se perturben, porque cuando uno conoce a la persona sabe que no te va a pedir eso. Y a Pablo muchos no le conocían. Cuando tú conoces a tu papá, a tu mamá, sabes bien que si alguien te dijera otra cosa, tú dirías: no, eso no diría mi papá, eso no diría mi mamá, porque conoces bien. De la misma manera, cuando conocemos bien a Dios, mi hermano, cualquier cosa que escuches allá afuera no te va a perturbar ni te va a cambiar tu modo de pensar. Amén. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Así como Ezequiel vio esa visión de un arco iris y muchas otras visiones, tú también cada día ves señales y visiones que solamente reflejan la semejanza de la gloria de Jehová. Pero todo eso es para que puedas inclinar tu rostro y tu corazón, para que andes conforme a la semejanza de aquel que te creó, porque a su semejanza hemos sido creados, a su imagen y a su semejanza. Y si Dios va a cumplir su propósito en tu vida, en mi vida, lo que respecta de nosotros es vivir dándole gloria a Él, añadiendo gloria a su nombre, añadiendo excelencia al que te creó. Hijos, añade excelencia, muestra con tu manera de ser, de hablar, de comportarte. Tú vas a mostrar cómo son tus papás, cómo es tu mamá, cómo es tu papá. La esposa, de la misma manera, cuando se comporta de la manera que debe comportarse, muestra la excelencia de su esposo, y el esposo de la esposa cuando también hace lo correcto. Los padres tienen gran responsabilidad ante Dios, porque tienen que cuidar la viña del Señor, lo que Dios les confió. Hay mayor demanda en nosotros para poder dar excelencia a Dios y enseñar a nuestros hijos el temor, la sujeción, la obediencia, la disciplina, que hoy en día nadie quiere andar en disciplina, porque vivimos en una sociedad rebelde, vivimos en una sociedad frágil, que no quieren hacer nada, ni levantar un lápiz, ni limpiar la casa, porque los padres no están siendo diligentes en enseñar como debe enseñarse.
y como enseña la palabra de Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a postrarnos delante de ti cuando vemos tantas señales, milagros, cuando vemos cosas que tú haces en medio nuestro, Señor. Y Señor, mi Dios, sigue sobrando, que en nuestro corazón no se enorgullezca de pensar que somos merecedores de lo que tenemos y lo que somos o lo que vamos a hacer, sino que nos postremos, Señor, de rodillas delante de ti y reconozcamos nuestra condición, hijo de hombre. Solamente somos eso, Señor, pero hemos sido creados conforme a tu semejanza para poder dar excelencia a ti, al que nos creaste. Que así, Señor, sea, mi Dios, en nuestra forma de vivir, en la mayordomía, en el poder sojuzgar, como le dijiste a Adán. Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios, Dios, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma, Dios, de dirigirnos, Señor, a los hermanos, a las familias. Ayúdanos a entender que lo que dice tu palabra, Señor, es lo que debemos hacer, porque aún tu palabra es semejanza, Señor, de tu gloria, Dios, que la vamos a ir viendo y la vemos cumplida y la seguiremos viendo, Señor, cumpliéndose hasta que lleguemos a tu presencia. Por eso ayúdanos a vivir como dice tu palabra, en sabiduría, como lo estamos estudiando este tiempo, Señor, porque los días son malos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y que sabiamente andemos, para que de esa manera, Señor, cumplamos lo que dice tu palabra, que conforme a tu semejanza hemos sido creados. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos, guarda sus vidas, dale salud, trae sanidad al que lo necesita, suple las necesidades del que lo necesita, suple, Señor amado, del trabajo al que lo necesita. Guarda su economía, guarda, Señor, sus negocios, sus empresas, su trabajo. Ayúdales en esta semana que empieza, pero por encima, Señor, de entender que tú, Señor, vas a cumplir con nosotros como Padre, que cumplamos nosotros como hijos, darte excelencia a ti, Papá, darte excelencia a ti, Jesús, darte excelencia a ti, Espíritu Santo, que podamos, Señor, entender que debemos ser conformes a tu imagen, Señor Jesús, y que así sea, Señor, en esta semana nueva que empieza, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale fuerte aplauso a Cristo. Amén.